Hola, buenos días. Empezamos puntuales este webinar. En primer lugar, muchísimas gracias a todos por el interés. Desde el equipo especializado en tributación indirecta de Cuatro Casas nos pareció que era interesante compartir experiencias y reflexiones prácticas que estamos analizando estos días en esta situación tan excepcional que nos parece que son interesantes tener en cuenta de cara a la toma de decisiones en acuerdos comerciales que estamos viendo estos días, ¿no? Dada la excepcionalidad de la situación. Por nuestra parte, vamos a compartir estas reflexiones. Marta Álvarez, que es socia de fiscal especializada en temas de tributación indirecta e IVA en la oficina de Cuatro Casas en Madrid. Ana Martínez, que es también especialista en tributación indirecta del área fiscal de Barcelona, de la oficina en Barcelona, y además es miembro del área de conocimiento e innovación de Cuatro Casas. Aprovecho para informar los que quizá no están tan familiarizados con ello que nuestra página web, el ACI, nuestra área de conocimiento e innovación, está colgando constantemente resúmenes y análisis de toda la normativa que se está aprobando diariamente estos días. Yo creo que son documentos que permiten seguir con facilidad todas las novedades, con lo cual recomiendo su consulta a través de nuestra página web. Y también, finalmente, yo, por mi parte, Meritxell Lluç, que también soy especialista en tributación indirecta y coordino la especialidad en Cuatro Casas, que estoy físicamente en Barcelona. Y ya entramos sin más a analizar los temas. Cualquier pregunta que puedan tener, por favor, tenemos un buzón de webinar que luego nos encantará después de la sesión, como es tan reducida en el tiempo, pues a posteriori cualquier pregunta que pueda haber, pues la podemos solucionar vía email. Y le cedo la palabra a Marta, que nos comentará a explicar el objeto de este webinar. Muchas gracias, Meritxell. Buenos días a todos. Es indudable que la actual crisis sanitaria y el estado de alarma en el que nos encontramos, y bueno, pues todas las restricciones a la movilidad, prohibición de realizar determinadas operaciones comerciales y la hibernación de la economía a la que nos ha llevado, pues está teniendo un impacto en todas las relaciones comerciales, ¿no? Que han hecho que volvamos a desempolvar los clásicos. Tenemos el Código Civil de vuelta encima de la mesa, porque estos días se está hablando y mucho del concepto de fuerza mayor, recogido en el 1105 del Código Civil, y que establece que nadie responderá de sucesos que, previsibles o imprevisibles, sean inevitables. Esta es una norma de limitación de responsabilidad por daños. También estamos hablando mucho de situaciones de imposibilidad sobrevenida del cumplimiento de obligaciones adquiridas, regulada en el 1182 del Código Civil y siguientes. Aquí tendremos que ver en cada caso si esta situación está provocando una imposibilidad de cumplimiento de las obligaciones contraídas temporal, en cuyo caso la consecuencia será la suspensión del contrato, o si pudiera ser definitiva, que nos llevaría pues, al remedio más extremo, que es la extinción del contrato y la restitución de las operaciones ya realizadas. En este punto es importante tener en cuenta que el principio de buena fe contractual a lo que lleva es a intentar primar la viabilidad del contrato en la medida que sea posible, pero está claro que habrá situaciones en las que no sea posible. Y si ese contrato sigue vivo, si esos acuerdos siguen vivos, pues nos encontramos también con la construcción jurisprudencial rebus sic stantibus, ¿no? Que no es más que el mantenimiento del equilibrio de las obligaciones y derechos de las partes, ¿no? En el momento de la firma se creó un equilibrio que, si esta situación lo ha alterado, requiere una adaptación o un reequilibrio. Bajando esto al terreno práctico, metiéndonos en los casos puntuales que podamos estar teniendo cada uno encima de la mesa estos días, está claro que no hay soluciones universales ni guías mágicas. Lo que tendremos que hacer en primer lugar es analizar las previsiones contractuales o la ausencia de las mismas, interpretar el contrato bajo ese principio básico de la buena fe contractual y la pervivencia del mismo en la medida de lo posible. Y desde un punto de vista más práctico, desde luego que lo ideal es llegar a una situación de renegociación de mutuo acuerdo que permita pues ese reequilibrio de obligaciones y derechos, y
Desde luego, la recomendación práctica es siempre que esos nuevos acuerdos, esas modificaciones a las que podamos llegar de mutuo acuerdo, pues se documenten adecuadamente de cara a hacerlas valer en el futuro, ¿no? No es la intención de esta sesión centrarnos en todos estos principios de derecho civil y mercantil básico. Nuestros compañeros de el área mercantil, civil y litigación están a vuestra disposición para verlo de manera más detallada y más concreta, pero sí es cierto que es un marco que tenemos que tener en cuenta a la hora de hablar de lo que aquí nos ocupa hoy, que es el impuesto sobre el valor añadido asociado a estas operaciones, ¿no? Me referiré a continuación a las operaciones a efectos de IVA con carácter general y excluyendo aquellas de tracto sucesivo que por su especialidad, pues Meritxell las desarrollará con un poco más de detalle a continuación. El concepto básico y que veis en el centro de la imagen es el devengo. El momento del devengo es relevante no solo porque fija los elementos del tributo, la base imponible, el tipo aplicable, sino porque es el momento en el que surge la obligación de ingresar el IVA y en la que el sujeto pasivo tiene el derecho de repercutirlo a través de la emisión de factura al destinatario. Es el pistoletazo de salida para el ingreso del impuesto. La regla de devengo, con carácter general, se produce, el momento del devengo se produce con la entrega de los bienes o la prestación de los servicios. Si bien existe una previsión específica para el caso de pagos anticipados. Si hay un pago anticipado total o parcial previo a esa entrega de bienes o prestación de servicios, pues la realización de ese pago determinará el devengo, que como decía, exige pues el ingreso del IVA correspondiente, emisión de factura, repercusión del impuesto al destinatario. Si estas circunstancias excepcionales que motivan bien la extinción en el caso más grave o bien la modificación de las condiciones de los acuerdos comerciales se produce antes del devengo, podremos encontrarnos con que ni siquiera se llega a producir el hecho imponible. Por ejemplo, si el contrato queda totalmente cancelado, no hay ni precio, ni prestación de servicios, ni entrega de bienes, pues no habrá operación a efectos de IVA, no habrá nada que hacer al respecto. Si se reconfigura, fruto de esa renegociación o de ese acuerdo entre las partes, o posteriormente, pues por resolución judicial o lo que sea, si esto se produce antes del momento del devengo, es decir, del pago anticipado o de la entrega de los bienes, lo que determinará es que esas nuevas condiciones son las que van a marcar las nuevas circunstancias, ¿no? Si yo tenía prevista una entrega de bienes para el 5 de abril y finalmente la voy a posponer al 5 de junio, pues será el 5 de junio en el momento en el que se devengue el impuesto y tenga que hacerlo. En este sentido, es importante tener en cuenta que la mera moratoria en el pago, es decir, si mantengo mi entrega de bienes o prestación de servicios, pero lo que pospongo es el cobro del precio, ello no me exime de la obligación de ingresar el IVA correspondiente. Tendré que emitir mi correspondiente factura, pudiendo repercutir el impuesto al destinatario y, desde luego, tendré que ingresar el impuesto con independencia de que se produzca o no el cobro en este momento. A estos efectos, sobre el tema de aplazamientos y demás, me remito a lo dispuesto a lo comentado ya por nuestros compañeros de contencioso tributario en el webinar de la semana pasada, en el que pudieron diseccionar con más detalle estas cuestiones, ¿no? Si la circunstancia que provoca la extinción, modificación de los acuerdos contractuales tiene lugar después del devengo, es decir, ya se ha producido o bien la entrega de bienes o bien la prestación de servicios o bien el pago anticipado. Ello determina que ya se tuvo que hacer un acto de repercusión del impuesto y de ingreso del mismo. Ha nacido la obligación de ingreso del mismo a la hacienda pública y posteriormente pues hay circunstancias sobrevenidas que lo modifican, ¿no? En este caso, pues nos podremos encontrar, en función de los cambios que hayan sucedido, pues ante una ausencia de efectos total o parcial de los acuerdos, se deshace el contrato, se rompe el contrato, se devuelven se restituyen las prestaciones y contraprestaciones. En ese caso estaremos ante un supuesto de modificación de la base imponible, es decir, tendremos que hacer una factura rectificativa reconociendo estos efectos y, por tanto, rectificando el IVA inicialmente repercutido. Lo mismo ocurrirá si tenemos un descuento posterior al momento del devengo.
Y en los casos de impago, pues Ana en la última parte de la sesión os detallará más en qué condiciones y con qué requisitos se puede también proceder a la modificación de esa base imponible del IVA y recuperar ese IVA ingresado por el sujeto pasivo en el momento inicial. En caso de que se pacten quitas, es un tema siempre quizás un poco controvertido. Sabéis que las operaciones que se realizan a título gratuito tienen un tratamiento en IVA de autoconsumo, es decir, aunque no haya contraprestación, están sujetas. Lo cierto es que en las relaciones comerciales el hacer algo a título gratuito es absolutamente excepcional y normalmente no se encuentra enmarcado dentro de la actividad mercantil, porque aunque realicemos alguna operación puntual a título gratuito, normalmente, o aunque haya una quita total en alguna operación, normalmente se enmarca dentro de una relación comercial más amplia, ¿no? Esto tendría que ser objeto de estudio caso por caso para ver si realmente estamos ante una operación de eventual autoconsumo o no. Y finalmente, por lo que se refiere a las indemnizaciones, si aunque se extinga el contrato, aunque se restituyan las contraprestaciones, alguna de las partes retiene en concepto de indemnización parte de lo percibido, aquí la regla general es que las indemnizaciones no se encuentran sujetas a IVA, con lo cual el eventual IVA inicialmente repercutido debería de ser rectificado y recuperado. Pero también en este sentido es importante recordar la existencia de determinada jurisprudencia, sobre todo a nivel del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, relativa a situaciones de no-show, ¿no? o de pago anticipado que luego no se materializa, pues en los casos, por ejemplo, de aerolíneas o compañías de telefonía, en las que a pesar de que al final no se pueda prestar o no se preste el servicio definitivo, la indemnización sí califica como contraprestación de prestación de servicio sujeta a IVA, con lo cual, pues este supuesto también debería ser objeto de un estudio detallado a efecto de ver cuáles son las implicaciones prácticas, ¿no? Este sería un poco el panorama en relación con la generalidad de supuestos. Y ahora Meritxell analizará de una manera más específica el caso de los contratos de tracto sucesivo. Gracias, Marta. Exacto. Claro, las normas generales de devengo que comentaba Marta son difíciles de encajar con algunos contratos en los que la prestación del proveedor supone una ejecución reiterada y repetida durante un cierto tiempo, ¿no? Ahí no hay un momento en concreto en que se presta el servicio o un momento concreto en que se entrega un bien, sino que son contratos en los que el servicio o el bien se entrega repetidamente durante un tiempo. Los casos prototípicos de contratos de tracto sucesivo son los arrendamientos de bienes, los suministros, entendidos como suministros de electricidad, agua, pero también otro tipo de contratos en los que hay una prestación repetida, como por ejemplo prestación de servicios recurrentes, pues estos días estamos todos usando mucho, ¿no? Los servicios de soporte informático en remoto, por ejemplo, ¿no? Pues es un caso claro de operación de tracto sucesivo. Importante distinguir este tipo de contratos con una regla de devengo especial, que es un poco lo que nos ocupa ahora, de otros contratos que son de duración prolongada en el tiempo, pero que son de actos de ejecución concretos. Por ejemplo, una ejecución de obra. Una ejecución de obra, ¿no? Tiene una duración temporal, pero su prestación entraña a actos de ejecución concretos, ¿no? No reiterados y repetidos, ¿no? Es un poco por distinguir los dos tipos de operaciones. En este tipo de contratos de trato sucesivo, la ley del IVA tiene una norma especial de devengo que es importante tenerla en cuenta en estos días en los que estamos viendo pues, cambios, ¿no? Tanto contractuales o de pactos entre las partes como normativos, ¿no? En cuanto a lo que es este tipo de contratos. El artículo 75 de la ley del IVA, que es el que regula el devengo, uno de los apartaditos que tiene, que es el 7, establece que en los arrendamientos o en los suministros y en general en todas las operaciones de trato sucesivo continuado, el devengo del IVA, en el momento en que se dispara, ¿no? La obligación de declarar ese IVA repercutido por el prestador del servicio, es cuando resulta exigible la parte del precio que comprenda cada percepción. Ahí ya no es un tema de cuándo presto el servicio
o cuando entrego un bien, sino es cuando es exigible la parte del precio de cada percepción. Hay una norma de cierre porque para evitar que uno diga, pues es exigible dentro de 5 años, ¿no? Lo que establece la norma es que si esa periodicidad o no se pacta o es superior a un año natural, el devengo se producirá cada 31 de diciembre en la parte proporcional transcurrida. Si se pacta que la exigibilidad es un día, pero hay un pago anticipado anterior a ese día, aplica la norma que comentaba Marta de que con los pagos anticipados se devenga el IVA por la parte del pago anticipado. Por ejemplo, por aterrizar un poco esto, ¿no? Un arrendamiento de un inmueble, pensando en arrendamientos no exentos de IVA, saben que las viviendas, ¿no? El arrendamiento de viviendas está exento de IVA, con lo cual no entramos en esta problemática, ¿no? De vengar un IVA y tenerlo que ingresar, pero por ejemplo, pues arrendamientos de oficinas, de locales comerciales, que ahora, ¿no? Es un foco de renegociaciones estos días por las circunstancias del estado de alarma. Pues en un contrato de arrendamiento, por ejemplo, de un local comercial, en el que el contrato prevea, por ejemplo, que la renta es exigible el primer día del mes, pues si nos situamos, por ejemplo, en el mes de abril, ¿no? Donde estamos, en el que estamos ahora, el IVA correspondiente a la renta del mes de abril se habría devengado el 1 de abril, porque es la fecha en que, según contrato, es exigible esa renta. Eso supone que el arrendador ya tiene que emitir factura en el plazo que, ¿no?, permite el reglamento de facturación, ¿no?, que sabemos que hay un margen, ¿no?, para emitir factura y comunicarla, por ejemplo, a través del suministro inmediato de información, pero sí que es cierto que ese 1 de abril ya se ha devengado el IVA, con lo cual en la declaración de IVA, imaginemos que estamos en régimen de devolución mensual, pues en la declaración, en el modelo 303 del mes de abril que presentaremos en mayo, este arrendador tiene que incluir la cuota de IVA devengada por este arrendamiento. Si fuera su única operación, por hacerlo más visual, en la declaración que presente el modelo 303 del mes de abril que presente en mayo, tendría que ingresar este IVA de la renta del mes de abril, haya o no cobrado este IVA y haya posibilidades o no de que su arrendatario tenga posibilidades o liquidez suficiente para pagárselo, ¿no? Sin perjuicio de los mecanismos de aplazamiento que son bastante restrictivos, como ya deben saber. Por eso es muy importante, para evitar, ¿no?, que se dispare este devengo anticipado y el ingreso del IVA cuando las partes están negociando nuevas condiciones, pues por ajustarse un poco a la situación de liquidez de todas las partes, ¿no?, en estos días, que los acuerdos que se alcancen entre las partes eh, se analicen y se tomen en cuenta, se tenga muy en cuenta el momento temporal de estos acuerdos. Em, Hablo de acuerdos, sabemos que, ¿no?, el Real Decreto Ley 11/2020 reguló algunos supuestos en los que no hay unas suspensiones de obligación de pago y unas moratorias por ley, ¿no?, en cuanto a arrendamientos de viviendas que no nos afectan por el tema del IVA ¿no?, a colectivos protegidos, o también en caso de suministros, ¿no? Que eso ya tiene su regulación propia en el propio Real Decreto Ley, pero un poco encaja exactamente con lo que estamos viendo ahora. Las partes pueden pactar varias cosas, lo que estamos viendo, ¿no? Una de ellas es la moratoria. Es decir, muchas veces, manteniéndonos en el ejemplo de los contratos de arrendamiento de inmuebles, por ejemplo, ¿no? Pues los arrendadores están viendo, pues, que, ¿no?, los arrendatarios de locales comerciales, por ejemplo, que han tenido que cerrar el negocio porque no son servicios esenciales, están viendo, pues, que hay un problema de liquidez, tensiones de liquidez por todas las partes y, ¿no?, pues hay una voluntad, ¿no?, como comentaba Marta, ¿no?, de llegar a un acuerdo y se pacta un diferimiento en la exigibilidad. Esto quiere decir, no te descuento nada del precio, pero en vez de pagármelo ya, pues oye, ya me lo pagarás, pues por ejemplo, dentro de 3 meses, ¿no? Esto es importante porque si esa moratoria ya prevemos que la vamos a pactar, es mucho más interesante pactarla antes de que se haya producido la exigibilidad según contrato. Por hacerlo muy fácil. Si en un contrato de arrendamiento se establece por las partes que la renta del mes de abril es exigible el 15 de abril según contrato, si nosotros llegamos a un acuerdo y no vamos contractualmente a contrato diciendo, oye, pues esa renta, en vez de ser exigible el 15 de abril, lo será el 15 de junio, si ese acuerdo lo alcanzamos hoy, 8 de abril, como todavía no se ha producido el devengo por la exigibilidad según contrato, lo que haríamos es cambiar la fecha de devengo y ya no se devengaría la renta del mes de abril el 15 de abril, sino ya pasaría a devengarse el 15 de junio, con lo cual
evitaría el arrendador tener que declarar un IVA cuando no ha habido un cambio en la fecha en que va a cobrar o va a ser exigible esta cuota. En cambio, en el mismo ejemplo, el contrato hubiera dicho que la renta es exigible el 1 de abril, que yo ahora el 8 de abril, ¿no? Las partes acuerden cambiar las condiciones, ahí es mucho más complicado porque el devengo por exigibilidad ya se produjo el 1 de abril. El 1 de abril yo ya tendré el devengo de la operación, con lo cual en la declaración del mes de abril ya tendría que incluir el IVA devengado por esta renta, aunque posteriormente hayamos cambiado las condiciones temporales. Es muy importante, en cualquier caso, no quiero olvidarme que hay que documentar muy bien estos acuerdos alcanzados, porque hay que poder demostrar a la agencia tributaria que es un acuerdo, una novación del contrato inicial. Esto es muy importante. Otro supuesto en el que no me quiero extender es el descuento. Las partes pueden acontar y estamos viendo, ¿no?, una rebaja, ¿no?, en el precio, un descuento temporal, por ejemplo, en algunos meses cuando dure el estado de alarma. Aquí sí que hay un cambio en la base imponible, aquí el precio se modifica, con lo cual, pues si el descuento se pacta antes del devengo según contrato y lo que haremos ya es emitir una factura por la base imponible reducida, si se pacta a posteriori, lo que haría es una factura inicial por la renta total y cuando se pacte ese descuento, lo que denominamos una factura rectificativa, que es un abono, ¿no?, coloquialmente, que rebajara la base imponible inicial. Si eso lo conseguimos hacer en el mismo mes natural, ¿no?, tendríamos una factura positiva por el 100% y la negativa o rectificativa por el descuento, con lo cual no tendría un impacto en monetario en la declaración del impuesto. Si hay un decalaje de meses, pues se habría un IVA repercutido que se recuperaría como menor repercutido al mes siguiente. Y finalmente, si se pacta una carencia o condonación, también estamos viendo, ¿no?, pues que hay arrendadores que están pactando con sus arrendatarios, pues no cobrar 1 o 2 meses de renta, por ejemplo, mientras dure el estado de alarma. Aquí un poco en la línea de lo que decía Marta, entendemos que esto no es una operación para nada gratuita, ¿no?, sino que en el marco del contrato, las circunstancias excepcionales, pues llevan a las partes a acordar pues no pago, no exigibilidad del precio durante unos meses. Si eso lo pactamos antes de la exigibilidad según contrato, lo que pasará es que ya no tendremos una base imponible de la renta que se ha condonado o que sea, ¿no?, de la que se ha dado esta carencia. Recomendable aquí emitir una factura, aunque sea con base cero, por documentar la operación. Y si esa carencia se acuerda a posteriori, en el fondo es como un descuento del 100%. Tendremos una factura inicial por la renta pactada según contrato y posteriormente una factura rectificativa que descontará la carencia aplicada. Y si todo eso no se materializa así, sino lo que tenemos es facturas, servicios prestados y facturados con problemas de pago y de liquidez posterior por parte del cliente, tenemos otros mecanismos que son los que ahora mismo nos comenta Ana Martínez, a quien paso la palabra. Muchas gracias, Meritxell. Efectivamente, en aquellos supuestos en los que, a pesar de haber, incluso podríamos encontrarnos en supuestos en los que a pesar de haber renegociado las condiciones, los acuerdos contractuales, llegado el momento de la exigibilidad, el cliente no nos pague, ¿no? Qué duda cabe que en este supuesto, en este escenario en el que estamos, en el que se ha producido una hibernación de la economía, como comentaba Marta, bueno, pues puede ocurrir perfectamente que cuando sea el momento del pago, el cliente pues no pueda hacer frente a la contraprestación, al pago de la contraprestación. En estos supuestos, la normativa del impuesto sobre el valor añadido ofrece alguna soluciones ante los impagos. Como primera solución, bueno, por explicar brevemente, hay un régimen especial del criterio de caja, pero en la mayoría de supuestos, vaya, eso ya no afectará porque el régimen especial es un régimen optativo que debía, en su caso, haberse optado por él en el mes de diciembre y además muy limitado en cuanto a su ámbito subjetivo porque solo pueden acogerse a él aquellos sujetos pasivos de IVA con un volumen de operaciones inferior a 2 millones de euros. ¿Qué otros mecanismos o soluciones ofrece la normativa de IVA ante los impagos? Pues bien, la normativa de IVA ofrece la posibilidad al acreedor
de recuperar esas cuotas de IVA ingresadas y no cobradas del cliente, ¿no? Como ha comentado tanto Marta como Meritxell, el sujeto pasivo del IVA está obligado a ingresar las cuotas del IVA devengado por las operaciones que realiza, a pesar o con independencia de que haya cobrado o no la contraprestación del cliente. Puede ocurrir perfectamente, por tanto, que esas cuotas de IVA esas cuotas de IVA devengadas se hayan ingresado a través del modelo 803 o 822 y llegado el momento de la exigibilidad, el cliente no nos pague. Los mecanismos que ofrece la ley del impuesto sobre el valor añadido son dos procedimientos, uno pensado para aquellos casos en los que el crédito merece la consideración de crédito incobrable de acuerdo con el artículo 80 de la ley de IVA y otro procedimiento para aquellos supuestos en los que el deudor ha sido declarado en concurso. Ambos procedimientos tienen requisitos comunes. Créditos incobrables. ¿Cuándo un crédito merece la consideración de crédito incobrable? Pues la ley de IVA lo que nos dice es que desde la fecha del devengo, de ahí también la importancia de saber muy bien cuál es la fecha del devengo, no solo por lo que hemos comentado hasta ahora, que esa fecha es la que marca pues, el periodo de liquidación en el que hay que ingresar esas cuotas de IVA, sino también porque a partir de esa fecha es cuando se computa un plazo. El plazo general es el plazo de un año para que transcurrido ese plazo de un año sin que el proveedor del servicio o el proveedor del bien o del servicio no haya cobrado del cliente, en ese caso el crédito merezca la consideración o merezca el calificativo de incobrable. Una vez estamos ya en ese momento, plazo de un año, es cuando se abre el periodo de 3 meses para emitir la factura rectificativa e iniciar todo el procedimiento que regula muy bien la ley del IVA y el reglamento de IVA, que es un procedimiento muy tasado, con unos plazos muy determinados y con unos requisitos formales que casi diría que son materiales, porque si uno incumple esos requisitos, tanto temporales como formales, puede que la Administración Tributaria, es muy posible que la Administración Tributaria, porque en ese sentido es muy exigente, no acepte la regularización de esas cuotas de IVA y la recuperación por parte del proveedor del servicio del bien de esas cuotas de IVA. Un año decía, pero cuidado porque en determinados supuestos ese año puede opcionalmente reducirse a 6 meses, concretamente me estoy refiriendo a aquellos casos en los que el acreedor, el sujeto pasivo, el proveedor del bien o del servicio, tiene un volumen de operaciones inferior a 6.010.000 euros. En esos supuestos el plazo del año podría reducirse a 6 meses. Por otra parte, tenemos el otro procedimiento que es aquel que está pensado para aquellos supuestos en los que el deudor ha sido declarado en concurso. Si el deudor es declarado en concurso, con independencia de que haya transcurrido el año o no, o los 6 meses, nos permiten también emitir factura rectificativa e iniciar ese procedimiento que les comentaba en el plazo de los 3 meses desde la publicación en el Boletín Oficial del Estado del auto de declaración del concurso. Quiero remarcar que esto es algo importante porque, bueno, a veces hemos visto que genera dudas con los clientes, ¿no? Con nuestros clientes, es que quiero remarcar que hay una cierta incompatibilidad entre ambos procedimientos. La incompatibilidad viene a ser que si en este supuesto, por ejemplo, en el que el devengo se produce hoy, 8 de abril del 2020, en principio, pues el prestador del servicio, si se trata de una prestación de servicios, tendría que esperarse a un año, hasta 8 de abril del 2021, para poder calificar ese crédito, para poder decir, oye, inicio el procedimiento de recuperación de las cuotas de IVA porque hace un año que no me paga mi cliente, no he cobrado, pero si en el interín resulta que su cliente es declarado en concurso, por poner una fecha, en octubre de 2020, el 8 de octubre de 2020 se declara el concurso del cliente, en ese caso deberá ir por la vía del procedimiento de la autodeclaración de concurso y por tanto a partir de ahí se le abrirán desde el 8 de octubre de 2020 se le abren 3 meses para rectificar al acreedor, para rectificar esas cuotas de IVA
devengado que ha ingresado a la Administración tributaria. Lo digo porque si se le pasa el plazo de los 3 meses desde 8 de octubre de 2020, es decir, si el 8 de enero de 2021, no, octubre, no, noviembre, diciembre, enero, exacto, 8 de enero de 2021, no hubiera hecho nada, no podría ir por la vía de la modificación de la base imponible por créditos incobrables. Y ya, como última cuestión, en esta última diapositiva, simplemente queríamos hacer un recordatorio de cuestiones básicas respecto a esa modificación de la base imponible a efectos de la recuperación de esas cuotas de IVA ingresadas, ¿no? Se trata, ambos procedimientos, tanto el previsto para créditos incobrables como para el supuesto en que el deudor esté declarado en concurso, tienen plazos muy estrictos y hay que cumplir esos plazos, porque si no emitimos la factura rectificativa en el plazo de esos 3 meses computados desde el plazo del año, de los 6 meses, o el plazo o el día de la publicación en el Boletín Oficial del Estado de la declaración de concurso, si no cumplimos con esos plazos, no nos van a aceptar. La Administración tributaria no va a aceptar esa minoración de nuestras cuotas de IVA devengado con el fin de regularizar lo que ingresamos en su día y que finalmente no hemos cobrado. Por tanto, tenemos plazos muy estrictos y que hay que cumplirlos. Y después también hay ciertas especialidades, como les decía, el tema de las pymes, aquellos sujetos pasivos de IVA que tengan un volumen de operaciones inferior a 6 millones de euros. El plazo del año para calificar el crédito de incobrable puede ser de 6 meses si el sujeto pasivo opta por él. Y por otra parte, también tenemos plazos específicos para aquellos supuestos de operaciones con precio aplazado en la que con todo el sentido nos dicen que en estos supuestos el plazo del año de los 6 meses para calificar el crédito de incobrable debe computarse desde la exigibilidad de cada uno de los plazos. Por otra parte, hay créditos que no pueden acogerse a estos procedimientos, como por ejemplo, pues créditos garantizados, afianzados por entidades de crédito, créditos entre personas vinculadas. Bueno, pues hay una serie de limitaciones y a su vez también hay ciertos límites cuantitativos, en concreto 300 euros, en el supuesto en que el destinatario sea no empresario profesional y vayamos por la vía de la modificación de la base imponible por crédito incobrable. Las formalidades hay que seguirlas a rajatabla y en ese sentido recordemos también que por la vía, o sea, la modificación de la base imponible o la rectificación de esas cuotas de IVA devengado ingresadas por la vía de los créditos incobrables requiere, ¿no? La normativa nos exige que hayamos exigido el cumplimiento, el pago de la contraprestación a través de un requerimiento notarial o una reclamación judicial. En este sentido tenemos experiencias, a pesar del estado de alarma, hemos podido comprobar que en la práctica, porque hemos hablado con algún notario, hemos podido comprobar que los requerimientos notariales se están haciendo, se pueden hacer porque no requieren de la presencia notarial. ¿Vale? Se pueden hacer a través de por correo con acuse de recibo, ¿no? O sea, con todo un procedimiento que establece la normativa notarial. Incompatibilidades ya las hemos comentado. Hay una incompatibilidad que no es bidireccional. La incompatibilidad es no puedo ir por la vía del 84, es decir, por créditos incobrables, si se me ha pasado la vía para ir por los 3, ¿no? Porque el deudor se declaró en concurso, pero a la inversa sí que sería posible. Y una vez emitida la factura rectificativa, que es el soporte que me da derecho que nos da derecho, que da derecho al acreedor a rectificar esas cuotas de IVA, digo que una vez hecha la factura rectificativa, lo que hay que hacer es seguir todo un procedimiento también previsto en el reglamento de IVA en cuanto a comunicar ese crédito por vía electrónica y a través del formulario oportuno, no hay un formulario específico, a través de la sede electrónica de la Administración tributaria y regularizar las cuotas de IVA naturalmente mediante la presentación del modelo 303. Por último, desde el grupo de tributación indirecta del despacho tenemos muy estudiado este artículo y su encaje con la directiva del IVA.
Y algunos de estos requisitos temporales, incluso algunos de los requisitos materiales, ¿no?, en cuanto a limitaciones, pensamos que contravienen la directiva de IVA, ¿no? Tenemos ahí algunas sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que son muy interesantes y que ya, bueno, pues pueden poner en entredicho que la normativa española de IVA en determinados aspectos pues no es muy, bueno, podría llegar a concluirse por parte del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que contraviene el artículo 90 de la directiva de IVA. Bueno, y hasta aquí nuestra ponencia sobre el IVA y los efectos del COVID en el tráfico habitual de las empresas. Esperamos que haya sido de su interés y, por favor, no duden en trasladarnos cualquier cuestión que les pueda generar inquietud o dudas sobre este tema a través del mail del webinar. Gracias y cuídense mucho.